Ok, en este ejemplo vamos a ver cómo nosotros podemos bloquear el contenido principal de nuestras páginas y solo permitírselo a usuarios que estén logueados. El ejemplo lo vamos a hacer con una paginita súper sencilla. Vamos a imaginar que esto es nuestro dashboard o la página de inicio de nuestra página o lo que sea, el sistema que tenemos creando. Y lo que queremos es que solamente los usuarios registrados y que hayan iniciado sesión puedan ver este contenido. Entonces, y le daremos la opción de que cuando ya ellos quieran cerrar su sesión, porque no quieren, si la información que está ahí puede ser sensible y no quieren que nadie más la vea, entonces ellos le van a dar a salir y que para verla van a tener que iniciar sesión de nuevo. Eso es lo que vamos a ver, cómo hacer eso. Para eso he creado un pequeño ejemplo, ese mismo que estamos viendo aquí ya. Tenemos aquí un login y, y nuestro ejemplo que va a ser un dashboard. Por ejemplo, aquí podemos hacer sin ningún tipo de problema porque todavía no tiene las restricciones. Eso lo vamos a hacer utilizando cookies para saber cuando un usuario está logueado y cuando este no está logueado. Entonces, tenemos aquí un pequeño el login, que es donde vamos a introducir la información. Y tenemos aquí también lo que es un archivo que se llama proceso, que es donde vamos a procesar, ya sea que el usuario va a validar que el usuario se logue, para luego certificar que ese usuario está en nuestra base de datos y poderlo enviar aquí a index. Este ejemplo lo vamos a hacer con una variable estática, ya no va a consultar la base de datos directamente, pero ya será lo mismo. Entonces yo estoy en login, ya este código estará abajo, por si acaso lo quieren descargar, lo tomen como ejemplo. Aquí tenemos un formulario donde se va a enviar aquí, en el action, se enviará a procesos y en proceso lo vamos a verificar. Entonces, aquí esto tenemos dos variables que es name, usuario, y el name clave, que lo vamos a tener aquí. Entonces, lo primero es, si, lo primero que yo debo hacer es verificar si viene de aquí, de login, con esta, yo lo que pasé una variable, simplemente pasé una variable aquí con Q, un parámetro. Este parámetro es igual a 1, entonces yo aquí en proceso voy a verificar si existe, if we set, si ese parámetro get existe Q, ya entonces yo le voy a decir que entre aquí. Ya de lo contrario puedo redireccionar a hacer lo que yo quiero, pero en este caso simplemente voy a pasar el valor de Q, lo voy a pasar aquí y ya. Entonces, si Q es igual a 1, en este caso, porque yo sé que es igual a 1 porque viene de login, yo voy a llamar a una función que se llama validar, que la voy a crear ahora. Entonces, validar, esta función validar, lo que va a hacer es validarme la información que viene, el usuario y la clave. Yo creo mi función y aquí simplemente voy a tener la información que viene desde el login, desde aquí, que es cuando yo introduzca aquí, cuando yo introduzca el usuario y la clave, la voy a enviar aquí directamente a proceso. Si yo ahora mismo, por ejemplo, eh, bueno, vamos a terminar este código. Entonces, yo voy a coger dos variables estáticas, le voy a poner, por ejemplo, user R o usuario real. Le voy a poner que es igualito, por ejemplo, a Juan. Y voy a poner que la clave R, eso es unos datos estáticos, ya eso debe cargar de su base de datos. Es igual a 1, 2, 3. Eso es para yo comparar si el usuario está registrado. Si yo lo voy a comparar con esos dos, con esos valores. Entonces, si get, por ejemplo, post, vamos a decir, porque viene un método post. Si post usuario es igualito a user R y la I americana para que se cumplan las dos condiciones, de lo contrario no va a ser verdadero. Y clave es igualito. Por ejemplo, la clave R, vamos a hacer la clave R, a ponerle aquí, clave R. Es decir, vamos a imaginar que esto viene de la base de datos. Vamos aquí con el método post, obtenemos lo que viene aquí en clave. Recuerden que clave, entonces, si eso es verdadero, ¿qué vamos a hacer? Si se cumple esa condición, significa que el usuario está registrado en mi base de datos.
En este caso son variables estáticas. Recuerden que estos valores deben verificarse con la base de datos. De lo contrario, si no son válidos, si no entra dentro de esta condición, significa que los datos que pusieron están inválidos. Entonces yo lo que voy a hacer es que con un location, con un header, voy a redireccionar location, lo voy a redireccionar al login de nuevo. ¿Para qué? Para que tengan que poner los datos de nuevo porque no coincidieron, es decir, que no está registrado en la base de datos. Pero si está registrado en mi base de datos, es un usuario, ya es un usuario. Entonces yo lo voy a enviar aquí. Yo tengo que enviarlo aquí, pero antes de enviarlo yo voy a guardar aquí una cookie para que aquí este archivo pueda certificar que ese usuario estaba logueado y no me le muestre la información a cualquiera. Así que cualquiera que abra ese archivo no la pueda ver. Entonces lo que voy a hacer es primero set cookie. Esta recibe aquí, el primer parámetro recibe el nombre de la variable. Es un segundo parámetro de el contenido de esa variable o de la cookie. Y el tercer parámetro es el tiempo que esa va a permanecer activa. En este caso, ese es la variable del segundo. Yo voy a poner time más. Voy a poner aquí, por ejemplo, 60 por 60 por 365. Eso es para que no, mientras yo no le dé a salir, mientras yo no la borre, esa sesión va a estar abierta. Si yo pongo que es igual a 0, inmediatamente yo cierro el navegador, ya la sesión de su usuario se va a cerrar y va a tener que iniciar sesión de nuevo. En este caso la voy a dejar en 0 y aquí voy a poner el nombre de la variable. Nombre de la variable, por ejemplo, tiene que ser una variable única para que no choque en el navegador. Vamos a ponerle aquí B, por ejemplo, username. El contenido, le voy a poner que sea el contenido, sea el usuario, user R. Ya aquí, yo lo que voy a guardar aquí, el nombre del usuario que se acaba de registrar. Ya con esta información guardada en el navegador, ya cuando yo la valide aquí, me va a decir el nombre del usuario que acaba de logarse y también podré verificar que realmente ese usuario fue el que inició sesión. Entonces, vamos a probar si esto está funcionando. Si yo entro aquí, por ejemplo, ahora mismo, y le doy aquí 1, 2, 3. Bueno, me envió directamente de nuevo aquí, significa que la información estaba mala. Voy a poner aquí en mayúscula la S. Voy a poner 1, 2, 3. Entonces, aquí me cargó, ok. Cada location, login, ok. Aquí tengo que enviarlo de nuevo, entonces, redireccionar a mi index. Es decir, a la página que yo quiero que ese usuario vea. En este caso, pongo aquí un location, pero ahora va a ser al index, decía esto, que me cargue aquí. Vamos a darle ese ejemplo de nuevo. 1, 2, 3. ¿Saben? Ahora ya él certificó que esa información estaba, que la información estaba, que el usuario fue logado y me envió aquí, pero todavía el usuario, cualquier persona puede entrar y ver este contenido porque no está verificado todavía. Ahora vamos a esa parte. Aquí en el index, yo lo que voy a verificar antes de mostrar es aquí con una condición voy a certificar que esa cookie existe. If is set, si yo con esta función lo que verifico es que esa cookie, si la cookie de la variable, la que yo acabo de nombrar aquí, existe, si esa variable existe, yo puedo mostrar la información. En este caso yo voy a mostrar estos ejemplos. Pero ustedes pueden llamar a un archivo extra, pasarle sí, una plataforma más compleja. Esto simplemente para un ejemplo. De lo contrario, yo lo que voy a hacer es que voy a enviarlo al login de nuevo. Porque si ese usuario está entrando y no estaba registrado y no se había logueado antes, tiene que loguearse para poder ver ese perfil. Entonces aquí lo que le digo es, vete a login de nuevo.
O si no, puedo simplemente poner aquí un hecho que le diga, vamos a ponerle que le diga mejor que no está logueado y que tiene que loguearse. Usuario no está logueado, por ejemplo, o no está identificado. Favor, iniciar su sesión. Vamos a decirle eso. Y ahora yo voy a poner un enlace para que me envíe, para que haga clic y vaya al panel de login. Así es medio simple, login. Y aquí lo voy a poner el panel de login. Entonces, rectificando aquí el código. El código lo que va a hacer es lo siguiente, va a verificar si la variable existe en el navegador. Si existe en el navegador esta variable, la cookie username, significa que ya el usuario se logueó y que ya ese usuario está logueado. Entonces yo voy a pasarla aquí, para saber qué usuario está logueado, voy a, en este caso, user es igual a la cookie. Entonces, ¿cuál variable? La variable que yo tengo aquí. Y ya puedo incluso ese usuario ya mostrarlo aquí. Entonces, bienvenido a ejemplo.com. Yo puedo ahora, bienvenido, por ejemplo. Bueno, vamos a poner al cliente. Ahora yo en vez de ejemplo le voy a poner que sea ese usuario. Concatenamos aquí esa variable y listo ya. Es lo que va a hacer que en vez de cliente, aquí, en vez de cliente, ejemplo, ahora va a aparecer el nombre del usuario que te logueado. Ya, si él quiere salir, va a llamar de nuevo aquí a login y le va a pasar un parámetro, diga hacer, si ese parámetro salir existe, lo que vamos a hacer es que vamos a borrar esa cookie de navegador. ¿Y cómo hacemos esto? Si vemos aquí un ejemplo ahora mismo, ustedes ven que ya ahora aparece Juan. ¿Por qué? Porque yo acabo de, así, había iniciado la sesión, ya la variable Juan estaba en la cookie. Ahora lo que nos falta es hacer que si un usuario ya no quiere seguir logueado en nuestra página, le dé a salir y ya no le permite ver ese contenido a nadie más, sino solamente a los que tienen esa clave o esa contraseña. Ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces vamos aquí, ¿cómo hacemos eso? Venimos aquí al body. Vamos a crear un código en PHP que nos va a verificar si, yo, si existe la variable, el parámetro, en este caso, AC. Ok, primero verificamos que ese parámetro existe para que no nos dé un error llamándose parámetro. Si existe entonces y verificamos que sea igual, que hace sea igual a salir, para saber que el usuario fue a botón salir que le dio. Entonces lo que vamos a borrar la cookie. Set cookie, ¿cómo borramos la cookie? Simplemente pasamos aquí la variable, los datos y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle time menos 100. Esto es lo que va a hacer que la variable, en este caso que estamos utilizando la variable para identificar el usuario, esta variable me le va a poner en valor 0, es decir, que no va a tener ningún nombre ya, y el tiempo de duración ya va a reducir el tiempo que está actualmente menos 100, es decir, que ya para el navegador ya esa cookie habrá expirado y por lo tanto ya aquí este archivo no la va a encontrar, lo que va a lanzar este mensaje cuando alguien intente ver ese archivo. Entonces, si yo le doy así, verificar aquí que cuando yo le doy a salir, a login, es igual a salir, a C es igual a salir, aquí, a este botón, va a enviar para allá. Entonces yo la cargo, le doy a salir, pues ya me envió aquí. ¿Qué pasa si yo le doy al index de nuevo? Ustedes ven lo que me dice ahora, me dice usuario no está identificado, favor iniciar su sesión. Entonces, para yo ver el contenido de eso, tengo que iniciar sesión de nuevo. Entonces vengo aquí, le digo Juan, y pongo, por ejemplo, 1, 2, 3. ¿Saben? Ahora ya yo estoy logueado, puedo ver el contenido, que eso es lo que buscábamos. Ya yo puedo ver el contenido. Ya ese contenido yo puedo cerrar, por ejemplo, yo puedo cerrar, venir a Google, hacer lo que sea. Sí, yo puedo hacer lo que quiera, pero aquí, vamos aquí en tutoriales, validar. Si yo vengo, todavía estoy logueado, pero si yo hago esto, cierro, copio aquí, ya,
ya yo no puedo acceder. Por ejemplo, yo no puedo acceder al index porque siempre me va a dar este error porque no estoy logueado. Pero si hago el login de nuevo, sí lo puedo ver porque es usuario. ¿Ven? Es algo no es tan complicado, es algo simple, pero soy muy útil para nosotros poder saber cuando de entre una página y otra, sin que los archivos estén conectados, saber si un usuario está logueado. Vamos a dejar este código aquí para que completado también para que luego si quieren verlo personalmente lo puedan ver mucho más fácil. Ya ustedes saben.